Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar ahí nuevamente. Hoy es 6 de septiembre y vamos con una efeméride. Como ya dije en la mini biografía de don Hipólito Yrigoyen, que les dejo el enlace debajo, ahí están viendo la carátula en pantalla, este presidente iba por su tercer mandato cuando comenzó a distanciarse de la realidad y de los ideales que lo habían llevado al poder en el año 1916. Estamos en 1928. La crisis financiera de Estados Unidos está a punto de estallar. Argentina es proveedor de materias primas de Estados Unidos y de Inglaterra. Ambas potencias deciden comprar menos en forma preventiva porque se está viendo venir la crisis. Esto hizo que la economía argentina, absolutamente dependiente de las agroexportaciones, se resintiera. Millones de campesinos que se quedaron sin trabajo inundaron las ciudades, una migración interna que hubo, en busca de una vida mejor que no consiguieron porque la industria de aquella época era absolutamente precaria. Los conservadores, es decir, los opositores a Irigoyen, que era de la Unión Cívica Radical, por cierto, en vez de ver que el mundo estaba a punto de entrar en una crisis económica, la crisis económica más grande de su historia, le echaron la culpa de todos los males al presidente, al que calificaron de que estaba viejo, que en parte es cierto que tenía una edad avanzada, pero tampoco tenía la culpa de todo lo que estaba sucediendo. Por otra parte, el presidente, y esto hay que decirlo, decidió torpemente escuchar a sus amigos empresarios y reprimir de manera muy sangrienta las huelgas obreras. Todo esto está muy detallado en el video que les conté al comienzo de este y que les dejé el enlace debajo en descripción. Muy bien. Sin embargo, uno de los temas de fondo más importantes del golpe militar fue la creación de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que sería la primera compañía petrolera estatal del mundo. La idea de Irigoyen, que no era mala, déjenme decir, era explotar el petróleo y venderlo a valores del mercado a quienes estuvieran interesados en comprarlo a esos valores. Pero a Estados Unidos no le gustó nada la idea. Es decir, ellos lo que querían era poner sus empresas en Argentina a explotar el petróleo y llevárselo a Estados Unidos. Así fue que un día como hoy, 6 de septiembre de 1930, por la madrugada, los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo salieron de sus cuarteles con el aval de los empresarios y terratenientes para derrocar a Irigoyen, que fue arrestado y trasladado inmediatamente a la isla de Martín García, donde morirá anciano, solo y en condiciones de vida realmente lamentables y que no merecía, por cierto. Uriburu era tan admirador de la Alemania de entreguerras, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se hacía llamar Von Pepe. Justo, en cambio, el vicepresidente era un liberal con la mirada puesta en Estados Unidos más que en el viejo continente. El gabinete de ministros estará integrado por empresarios y terratenientes, los que le dieron el aval para hacer el golpe. No sé si me siguen. Cuando estalla el crack financiero de Wall Street, la frágil economía argentina termina de derrumbarse, se va al carajo. Cunde la desocupación, el hambre, la miseria, etc. Aparece el primer asentamiento de, acá le llaman chabolas, bueno, de ranchos, digamos, que se llamará en ese momento Villa Desocupación. Actualmente se llama Villa 31 porque justamente es del año 31. Muy bien. Entonces el gobierno, en un gesto de desesperación, envía a su ministro de Economía, Roca, a firmar un vergonzoso tratado con Inglaterra. ¿Por qué vergonzoso? Bueno, porque en este tratado Argentina se compromete a malvender, casi regalar, la carne, el trigo, también le concede la posibilidad de establecer líneas de ferrocarril, pero cuya explotación, es decir, los beneficios, eran pura y exclusivamente para Inglaterra. Y además la concesión se la va a brindar a 100 años. Bueno, no pagarán el carbón, no pagarán impuestos los ingleses y además los frigoríficos ingleses
tendrán prioridad a los argentinos. La verdad, menudo acuerdo. El proyecto de YPF fue totalmente olvidado. Es más, se le brindó una concesión a las petroleras estadounidenses para llevarse el petróleo prácticamente gratis, es decir, idéntica situación a la de Inglaterra con respecto al carbón. Esto los va a favorecer a Estados Unidos enormemente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, que Inglaterra se llevará la carne, el trigo y el carbón, y Estados Unidos el petróleo prácticamente gratis. A esto hay que sumarle una llegada, digamos, una gran ola de inmigrantes europeos que entre 1920 y 1955 no pararán de llegar de a millones. Españoles como mis abuelos, italianos, alemanes, polacos, rusos, etc. Todos esos tenían un pasado político. El que no era anarquista era comunista. Y en este clima de opresión y absoluta precariedad laboral, se generó un caldo de cultivo para una actividad que, aunque estaba prohibida por el régimen, ocurría igual de huelgas y enfrentamientos. Leopoldo Lugones fue el jefe de la policía torturadora del régimen. Hubo fusilamientos, ahorcamientos, o sea, gente que fue a la horca, y torturas con electricidad, es decir, le ponían electricidad en el cuerpo a la persona para torturarla. Los obreros de entonces pedían cosas que hoy serían normales: 8 horas de trabajo, descanso los domingos, que los niños y las mujeres no trabajen tanto como los hombres, y además derecho a tener primeros auxilios, es decir, tener algún tipo de sanidad, como se dice ahora, y bueno, por supuesto, salarios dignos. La espiral de violencia iba en aumento. Así fue que Fonpepe, o Uriburu, es derrocado por su vicepresidente, Agustín P. Justo, el 20 de febrero del 32. Y durará en el cargo hasta el 10 de febrero del 38, que a su vez fue derrocado por Roberto Marcelino Ortiz. Todos militares, todos iban derrocando unos a otros. Finalmente, el 4 de julio del 43, Ramón Castillo derroca a Ortiz, o sea, otro militar que derroca a otro militar que ya había derrocado, en fin. Por supuesto, la economía argentina no encontraba rumbo. O sea, para torturar y para reprimir a los trabajadores, eso lo tenían al pelo, pero para, digamos, rumbear la economía, no. Lo que ocurría en realidad es que los ricos de Argentina eran todos terratenientes que habían amasado esas grandes extensiones de tierra robándosela a los indios en el siglo anterior, es decir, en el siglo XIX. Y como eran conservadores, nunca entendieron que en lugar de seguir apostando al suelo, podrían haber apostado a la industria y la cosa habría cambiado bastante. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos que tanto admiraban a Estados Unidos y admiran hoy mismo a Estados Unidos, los conservadores argentinos, esto lo entendieron muy rápidamente. Les voy a dar un breve ejemplo. La Ford Motor Company, durante la Segunda Guerra Mundial, dejó de fabricar autos para comenzar a fabricar bombarderos. No se lo pensaron dos veces. Y todas las compañías automotrices hicieron exactamente igual. Dejaron de producir autos o produjeron menos autos y empezaron a producir armas para la guerra. O sea, entendieron que había que hacer un cambio en el paradigma económico. Los conservadores argentinos siguieron y siguen apostando a la agroexportación. Bueno, en fin. Es importante entender el contexto global del golpe de 1930. Hace ya casi 100 años. Muchos podrán pensar qué tiene que ver eso con ahora. Tiene mucho que ver. La democracia retornará recién en 1945 de la mano de Juan Domingo Perón, que, y esto lo voy a decir, por supuesto, mientras era oficial en 1930, participó del golpe a Irigoyen. Yo eso no me lo voy a callar. Aunque también diré que él, en unas entrevistas que le hicieron muchos años más tarde, dijo que fue uno de los peores errores de su vida, ya que él en realidad simpatizaba con las ideas de Irigoyen y puntualmente con la del petróleo. Pero Perón será derrocado en 1955, o sea, 10 años más tarde de haber llegado al poder. Y de ahí en más, un golpe militar tras otro, más o menos, con algún breve periodo democrático de un año o dos,
en el que gobernaron los radicales, porque el peronismo estuvo absolutamente prohibido, hasta que en 1973 regresa Perón, no llega al año más o menos, después queda Isabelita, que sería su primera dama y vicepresidenta, y en 1976 el golpe más sangriento de todos, que es el de Jorge Rafael Videla. La democracia finalmente vuelve, y parece que en forma definitiva, gracias a Dios, en 1983. ¿Por qué dije todo esto? Porque ahora quien gobierna Argentina, Javier Milei, se la pasa diciendo cada vez que puede que los males de Argentina son culpa de esos breves, diré yo, periodos de democracia, ya que si sacan cuentas, en realidad hubo más periodos de dictaduras de ultraderecha que gobiernos. Y gobiernos de izquierda no hubo casi ninguno. Yo hice un video sobre el tema que les invito también a verlo, ahí ven la carátula y les dejo también el enlace debajo por si lo quieren ver, para que vean que lo de que en Argentina gobernó la izquierda es una absoluta mentira. Bueno, esto fue un resumen muy acotado, seguro que se me pasó algún detalle menor y no fue de manera intencional, obviamente. Si te gustó este video, déjale un like, como dicen los chicos, un me gusta, que eso ayuda a motorizar el algoritmo. Como digo yo siempre al final de todos los videos, esto ha sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo. Ahí los estoy oyendo y los estoy viendo que se están suscribiendo ahí abajo a este canal de YouTube, que está fabuloso. No se olviden, mañana una Doti Cómica y el lunes volvemos con las noticias. Hasta luego.